Es un pensamiento, hermanos, que a través de esta conversación, esta plática, esta predicación vamos a ir comprendiendo. Primero quiero decirle que quizás, como le decía, usted todavía no es una persona que está predicando, ejercitando, pero va a llegar el momento. Y nadie puede hacer nada si primero no aprende, si no, hermanos, atiende el consejo del Señor. Hay algunos hermanos aquí, Dios bendiga a los hermanos que ya están comenzando a trabajar en el ministerio, a ejercitarse, hermanos, a trabajar para la obra del Señor. Bien importantísimo que nosotros atendamos entonces este consejo esta noche. Porque de ello, hermanos, depende las capacidades de nosotros. De ello va a depender cómo nosotros vamos a conducirnos en este camino y cómo Dios nos va a usar y cómo podemos ser preparados para ser personas, hermanos, que en verdad vamos a ser hombres y mujeres de Dios íntegros de corazón. Que podemos hacer la obra del Señor sin, hermanos, doblez, sino que somos limpios delante del Señor. Primero, hermanos, las actitudes de un líder, de un hombre que está en el proceso de su formación son importantes, porque todo tiene un proceso. Cuando nosotros comenzamos, nacemos y, hermanos, vamos a la escuela, ahí nos forman para que aprendamos a leer y a escribir, y si no vamos, puede que algunas personas aprendan, pero lo van a hacer a su propia manera. Entonces eso en parte ayuda, pero no es la solución de las necesidades que hay en la vida básica de una persona. Lo mismo es en el Evangelio. Nosotros venimos, nacemos y necesitamos formación. Pero necesitamos una formación verdadera y sólida, dirigido por la palabra de Dios. Porque no podemos ser formados nosotros bajo un concepto equivocado muchas veces, porque si lo hacemos, cuando crezcamos vamos a tener grandes dificultades. Por esto, hermanos, es necesario que nosotros aprendamos a formarnos como Dios manda en su palabra. Pablo, hermano, le escribe a Tito y le dice: preséntate tú en todo como ejemplo. Mire, Dios cuando dice tú, no le está diciendo al vecino, al que está allá, al otro. No, Dios se dirige directamente a nosotros, a los que anhelamos un día trabajar para Dios y tener un ministerio y poder ministrarle a un pueblo. Nosotros tenemos que presentarnos, no en una parte, en todo como ejemplo. Porque hay personas que quieren ser ejemplo en ciertas áreas, pero hay otras áreas que, no, esta no me la toque porque allí solamente yo. No, aquí dice: preséntate tú en todo como ejemplo. Son características, hermanos, que si nosotros no las aplicamos a nuestra vida, vamos a tener grandes dificultades en el caminar en el Evangelio. Porque, hermanos, una parte solamente queremos presentarle al Señor y lo demás lo dejamos por allí, hermanos, que nadie pueda tocarlo. Primero, quiero decirle que cuando nosotros estamos formándonos en este camino, como líderes, como predicadores, una de las cosas más primordiales que tenemos que tener como hijos de Dios es que Dios a nosotros no los levanta en un ministerio, en una área a trabajar para que nosotros, hermanos, primer punto, tengamos rivales. Una persona que comienza a ejercitar, sea en el canto, sea tocando, sea dirigiendo, sea predicando la palabra, si esa persona se considera que hay alguien que es inferior a él y ve a otra persona como su rival, esa persona no sirve para este trabajo, porque nosotros no podemos tener rivales en este camino. No podemos tener rivales cuando ministramos. Cada cual Dios lo usa conforme a su voluntad y a su gran poder. Y lo primero que sucede en nuestros días
es que las personas cuando comienzan a crecer, a escalar, comienzan a observar que quizás otro está detrás de ellos o está más arriba, y comienzan a ver a aquella persona como su rival, y cuando les toca ejercitar o hacer algo, dice, lo voy a hacer para que vean que yo lo puedo hacer mejor que fulano, que lo puedo hacer mejor que fulana. Desde ya le digo que eso no funciona y que no sirve delante de los ojos del Señor, porque ya perdió su bendición debido a que usted está señalando antes de tiempo. Mire, ahorita en este tiempo se mueve tanto, hay tanta rivalidad entre los pastores, que el pastor que tiene más miembros se cree más superior al que tiene poquitos. Y el que recibe de Dios una predicación fuerte, sólida, se considera mejor que el que tiene un mensaje más lento, más calmado, más humilde. Le diré algo: si nosotros tenemos personas que son rivales para nosotros, no estamos funcionando como Dios quiere. Dios se va a glorificar, Dios va a salvar almas, pero ¿sabe algo? Usted va a tener serios problemas con el Señor, porque Dios no quiere que nosotros tengamos rivales en este camino. Y eso sucede muchísimo. Por eso Dios quiere que nosotros nos formemos bajo la dirección de Dios, y que no tengamos nosotros ese espíritu de hipocresía. Los pastores, hermanos, usted ve las estaciones de radio, se tiran unos contra otros. Alguien hizo algo, el otro está tirando. No, hermano, Dios no nos ha llamado para que seamos contenciosos. Dios nos ha llamado para que salvemos a las personas que están allá afuera necesitadas. Pero para eso nosotros tenemos que formarnos y sanar nuestro corazón y nuestros pensamientos, para que nosotros, hermanos, seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, que no tenga nada que decir el diablo de nosotros. Allí lo dice clarito, para que Satanás no tenga nada malo que decir de vosotros, porque él es un acusador. Y cuando nosotros tenemos rivales, oh, ahí está el acusador. Ya viste cómo se portó. Y Satanás, hermano, es experto en trabajar en la vida de las personas. Y le diré algo: ¿por qué tantas personas se estancan en este camino y no pueden? Comienzan y tienen, hermanos, el deseo, el propósito, pero a medida van creciendo y van avanzando, comienza la frustración, porque algo pasó, hermanos amados, en su formación. Algo pasó que cuando se comienza, lo primero que pensamos es hacer las cosas mejor que otro. Lideré algo esta noche. Si un hermano humilde de ustedes predica un mensaje humilde, corto, no es mejor que el mío. Le diré por qué. Porque si predica palabra de Dios, es palabra de Dios. Y si alguien predica un evangelio diferente a este, sea anatema, dice la palabra de Dios. Entonces, quiere decir, mis hermanos, que si usted toma un pasaje de la Biblia y usted ministra conforme Dios le dé, es la misma palabra de Dios, porque esta palabra no es diferente, es la misma palabra, y esa, hermanos, es poderosa. Mire, aunque lo diga un niño, o aunque lo diga una persona humilde, es la misma palabra. Ahora, si hay personas que tienen ese don y esa bendición de Dios para predicar, son llenos del poder de Dios, han pagado un precio por someterse a la voluntad de Dios y son profundos en la palabra de Dios. Eso no lo discutimos. Pero de allí, hermanos, a que nosotros queramos tener rivales, estamos en problema. Entonces, el primer punto: si alguien aspira al querer tener ministerio o hacer algo para el Señor, tiene que saber que jamás puede ver a un miembro o un compañero como su rival, sino que más bien somos hermanos en Cristo Jesús. Y somos hermanos, miembros de un solo cuerpo. La mano no le puede decir al pie: no te necesito. Porque, hermanos, mutuamente nos necesitamos. O el ojo no le puede decir al oído: no te necesito. Pero cada uno de ellos está puesto en el lugar donde va a funcionar.
Es probable que yo no le encuentre nada a los instrumentos, no puedo cantar, no puedo tocar, pero Dios, hermanos, en su amor y su misericordia nos ha dado la libertad y nos ha llamado a predicar su palabra, y nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, tratar la manera de ser lo mejor para el Señor en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora hay personas que pueden hacer ambas cosas. Gloria al Señor. ¿Cuál es el problema? Está bueno, hermanos. Que lo hagan es para el Señor. Pero nosotros tenemos que entender estos principios. Amén. Primer punto, no tener rivales. ¿Verdad que eso es feo, hermano? Usted no ha visto que, bueno, nosotros por lo menos en nuestro ministerio y en nuestro, podemos decir, en nuestra congregación tenemos prohibido esto. Que un hermanito se vaya a levantar detrás de otro a botarle lo que ha expresado. Hay personas, fulano se equivocó, yo tomo el micrófono y al tener una oportunidad, ¡fum!, le boto lo que él hizo. Eso no edifica. Eso no sirve. Eso es malo ante los ojos del Señor. Porque si alguien tiene quejas en contra de otro hermano, llámelo aparte. Y diga, mi hermanito, fíjese que en esta parte usted, aquí le faltó, se equivocó o no interpretó como directamente dice la palabra, pero llámelo a sola. No use el púlpito para desacreditar a un hermano y humillarlo públicamente, porque eso es desagradable ante los ojos del Señor. Y Dios, hermanos, va a dejar de usar a aquella persona que la usa si hace algo así, porque el Señor se desagrada con aquellas personas, hermanos, que tienen esta clase de conceptos. Número 2, cuando nosotros estamos en la formación, debemos de entender que nuestro tiempo no lo podemos malgastar. No podemos malgastar nuestro tiempo. Cuando a nosotros se nos está formando para que comencemos nosotros a ejercitar en este camino, a predicar la palabra de Dios, y nos ponen, mis hermanos, a dirigir, por un ejemplo, a dirigir un servicio. Usted sabe que para todo hay tiempo. Dirigir, hermanos, un servicio es una cosa y predicar es otra muy diferente. Y nosotros tenemos que aprender a medir nuestro tiempo. No, hermanos, quizás a refrenarlo, porque cuando el Espíritu está administrando, hermanos, eso es otra cosa. Y ahí nadie se puede meter porque es la voluntad de Dios. He estado en algunos lugares predicando la palabra del Señor, mis amados, y me ha ocurrido que ni siquiera hemos puesto el mensaje, porque la gloria de Dios ha descendido y se ha administrado más de una hora y no hemos podido ni predicar, porque todo ha sido bajo la unción y el poder del Espíritu. Él se ha derramado, se ha dejado sentir, ha sanado a los enfermos, la gente ha hablado lengua, ha profetizado, y ha sido algo extraordinario. Amados, son ocasiones especiales y ahí tenemos que ser nosotros sabios e entendidos, que cuando el Señor quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Y va a romper los parámetros que nosotros muchas veces tenemos. Amén. Entonces, nuestro tiempo es importantísimo. No podemos nosotros formarnos en este concepto. Algunas veces cuando se está en la formación, no nos preparamos lo suficiente. Y lo que hacemos desde el púlpito, hermanos, es repetir y repetir y repetir la misma cosa. O tenemos muchas veces, hermanos, ese pensamiento de que nosotros decimos amén, gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. Repetimos más aquello. Le diré, la alabanza jamás podemos quitarla, pero tenemos que aprender dónde vamos a aplicarla para que ese tiempo de la palabra, hermanos amados, no sea quitado de allí, porque Dios algo quería hacer y nosotros, por estar en las repeticiones, muchas veces malgastamos el tiempo que deberíamos de, hermanos, ampliar en la palabra y profundizarnos en ella. Entonces, esas formaciones son importantísimas en nosotros. Si usted ya no tiene, mire, si usted va a poner un mensaje y usted ya no tiene palabra, haga algo diferente. Póngase a orar, ponga al pueblo de pie, alabe al Señor, pero no se ponga solamente a repetir lo mismo. Y hermano, es como cuando alguien se lanza al mar en una dirección y luego vuelve a la plataforma y se vuelve a tirar en otra dirección porque no encuentra rumbo a lo que está haciendo. Un hombre de Dios y una mujer de Dios tienen que ser serios en esto, y cuando le va a tocar tienen que ponerse a cuentas con Dios, prepararse y clamar para que Dios le dé palabra hasta que
sobreabunde. Hermanos, si esto es profundo, esto es amplio. Y nosotros muchas veces por negligencia de nosotros, y le diré porque a mí me ocurrió, cuando todos comenzamos nos pasa, los nervios, hermanos, que el miedo y cuánta cosa viene a nuestra mente y a nuestro corazón, nos hacen tambalear tremendamente. Pero ahí es donde vamos a ser sabios e inteligentes y buscar la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos forme y que Dios nos capacite para hacer este trabajo que es tan importante. Aleluya, bendito Dios. Mire, muchas veces nosotros, hermanos, estamos dirigiendo, vamos a ofrendar y en nuestra oración nosotros nos podemos dar gracias por el mensaje. No es un pecado ni tiene nada de malo aquello, pero usted está orando por la ofrenda, no por el mensaje. Son principios sencillos, pero básicos e importantísimos. Luego usted va a orar por el mensaje y se pone a orar por los enfermos. Algunas congregaciones hacen esto, que antes de entregar el predicador, la iglesia ora. Y el que está dirigiendo, en lugar de estar orando por el mensaje que Dios va a mandar, Señor, sana al hermano fulano, sana al hermano, salva. Está bien, hermano, está bien. Pero es, hermanos, una práctica que está fuera del orden de Dios. Porque necesitamos ser ordenados para todo. Y son cosas que se notan cuando vamos madurando en este camino. Para no, hermanos, ir en un rumbo equivocado, sino que hagamos lo mejor para nuestro Dios, hermano. Porque para el Señor es lo mejor, es lo más excelente, es lo más glorioso que podemos hacer, hermano. No podemos nosotros irnos en un rumbo equivocado. Está bien, hermano, estamos aprendiendo y hemos cometido aquellos errores. Está bien, pero es que nunca es tarde para enmendarlos y aprender de la palabra de Dios. Porque si nos vamos a presentar en todo como ejemplo, es en todas las áreas, hasta en nuestro vocabulario para hablar, para dirigirnos. Le diré algo: la exhortación no es para todos. Y las palabras fuertes y duras no son para todos. Porque si no hay ungüento y si no hay, hermanos, ese aceite de la unción del Espíritu, en lugar de ayudar a la persona que lo necesita, lo va a dañar, lo va a herir, lo va a ofender y no va a sacar ningún provecho de lo que quiere lograr en el corazón y en la mente de la persona. Pero le diré algo: cuando hay unción, poder de Dios y dirección de Dios, y aunque la palabra sea como una espada, pero lleva ungüento que suaviza y que la persona siente que Dios le está hablando y que de esa manera va a cambiar su manera de vivir. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Y diré algo: el ser un líder o ser un predicador, un ministro, un evangelista, un pastor, no es solo por así, no es solo porque quiero hacerlo. No, este asunto tiene su precio a pagar. Y el que no quiere aceptar aquello, puede que lo haga por algún tiempo, pero le diré algo: nunca crecerá. Y siempre va a estar frustrado y siempre va a sentir que no encuentra la proyección para hacer lo que Dios quiere a través de él. Porque algo está sucediendo, algo falta. Muy bien, hermanos, vamos a continuar porque este asunto es bien profundo. Una persona más tan importante cuando está comenzando debe tratar de evitar a toda costa no entrar en temas que son controversiales, en especial cuando estamos comenzando. Si usted es maduro, ha estudiado, se ha profundizado y el Espíritu le ha revelado, le ha dado, y usted está seguro de lo que va a decir o va a hacer, está bien, no hay ningún problema. Pero si nosotros todavía somos personas ejercitantes, somos personas que estamos principiando, a toda costa tenemos que evitar esos temas que son controversiales. No podemos venir a predicar un mensaje profético cuando no estamos preparados para aquello. No podemos venir a predicar un tema del cual nosotros no conocemos y no vivimos. No podemos ir más allá, hermanos, de la capacidad que tenemos. Eso se logra poco a poco, día con día. Dios nos va preparando. La Biblia dice
que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Si usted encontró aquello y Dios se la ha dado, entonces declárela. Pero si todavía no está preparado, confórmese con el abecedario, con lo que es, hermanos, fácil de entender. Los evangelios son suficientes para que nosotros nos desarrollemos y prediquemos la palabra. Hermanos, hay cuánto para hacer en la obra del Señor y no podemos ir más allá de lo que Dios ha establecido para nosotros. Usted ve que hay gente que le ocurre esto. Le pasa, hermano, que quiere ser tan profundo y se enreda tanto que después no hay cómo salir. Y en lugar de ayudar a las personas, las deja confundidas. No podemos hacer aquello. No podemos dejar un tema, hermanos, en el cual la gente va a quedar confundida. ¿Por qué puede ocurrir aquello? Porque no fuimos claros en la explicación. Porque nos faltó fundamento bíblico. Porque nos faltó esa profundidad de la palabra de Dios. Entonces, nosotros vamos a evitar aquellas cosas para, hermanos amados, no estar en problemas. Primero con Dios y luego con nosotros mismos y con la congregación. ¿Por qué con Dios? Porque estamos haciendo algo que Dios mismo sabe que no estamos preparados. Segundo, con nosotros mismos porque no somos responsables en lo que estamos haciendo. Y tercero, porque dejamos a la congregación confundida, hermanos, preguntando: y hermano, explíqueme esto. ¿Qué fue lo que quiso decir aquí? ¿Qué fue lo que expresó con esto? Entonces, esas cosas son bien importantísimas para nosotros, hermanos. Porque vamos caminando y vamos creciendo y queremos llegar a ser adolescentes. Porque mire, en este camino es lo mismo que la persona cuando nace. Niño, luego adolescente, luego un joven, luego un adulto y después un anciano. Así vamos en este camino. Y no podemos evitar aquello porque es algo especial de Dios para nosotros. Muy bien, mire, le diré algo. Los verdaderos líderes son buscados. Oiga esto. Son buscados por la gente y también por Dios. Porque un verdadero líder no nace, se hace. Nunca va a suceder aquello de la noche a la mañana. Eso es ilógico. Todo lleva un proceso de preparación. Un hombre de Dios no va a ser excelente de la noche a la mañana. Va a ser bueno si se educa y busca a Dios y vive una vida consagrada. De lo contrario, no podrá, hermanos, hacer aquello. Y para ver cómo es que Dios busca, vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo número 13. Poderoso Dios. Verso 14, si no me equivoco. Primer libro de Samuel, capítulo número 13, verso 14. Note lo que dice la palabra de Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Saúl estaba en serios problemas con el Señor. Dios le llamó, pero él desobedeció al mandato de Dios. Pero subraye esta palabra. Ahí dice: Jehová se ha buscado. No dice que el Señor lo encontró así, el primero. Lo buscó. Porque los verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios son buscados por Dios.
Mire, ahorita en estos días, si usted mira para aquí, para allá, el este, el oeste, el norte y sur, son miles y millares de predicadores, predicadoras, ministros, evangelistas, pastores. Pero en verdad Dios los buscó. En verdad Dios les buscó. Porque una cosa es que Dios te haya buscado y te haya delegado y te haya puesto. Y otra cosa es que en la rebeldía las personas se apartan de las congregaciones con 2, 3 y soy pastor. Eso está hoy, hermanos, como se dice, de moda. Alguien comienza a ministrar en la radio y la gente comienza a llamarle, a decirle: qué bonito lo hace, qué hermoso predicas, cómo Dios te usa. Ya rapidito aparece diciendo: estoy ya en un proyecto y estamos levantando una obra, y se declaran pastores y pastoras, cuando el orden de Dios no es ese, hermano. El orden de Dios es que tienes que estar primeramente sujeta a un pastor, a un hombre que Dios levantó para que te formara. Y cuando esté formado, entonces Dios va a glorificarse en la vida tuya. Todos los que me escuchan y quizás no van a ver, asegúrense de esto: que tienen la suficiente humildad para estar sujetos, que eso es lo que la gente no quiere ahora. Hoy todo el mundo quiere un púlpito y quiere un puesto y que se le respete y que se le alabe. Pero, hermanos queridos, ¿te ha buscado Dios en verdad? Porque si Dios no lo ha hecho, el fracaso es eminente. Y todo el tiempo va a vivir una vida miserable en el evangelio, mendigando en el evangelio, tratando de conquistar a los miembros de allá, de acá, para acá. Vénganse conmigo, prometiéndoles ministerio, prometiéndoles esto, lo otro, porque piensan que ese es el llamado de Dios. El llamado de Dios es más bien a rechazar. Si alguien se quiere venir porque la iglesia se torció, le damos la bienvenida, lo ayudamos, lo acobijamos, lo recibimos. Pero el propósito de Dios es los que están afuera, sin Dios y sin esperanza. Ese que se va a venir será porque es rebelde o porque no quiere sujetarse. Amados, tenemos que probar los espíritus. Porque Dios, hermanos, hace las cosas ordenadamente. Y Dios nunca está de acuerdo con esto. Así que allí dice que Dios se ha buscado. Mire la gran diferencia. No dice Dios agarró. Al primero, mire cuántos príncipes habían en Israel. Estaban las 12 tribus. Todas las tribus tenían príncipes. Había gente, hermanos, para elegir. Pero dice: Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Ese era David. Saúl desobedeció, entonces Dios se buscó. Por eso le dije que los verdaderos hombres de Dios, líderes, predicadores, ministros, son buscados. Porque no es fácil de encontrarles a ellos. ¿Sabe por qué? Porque pueden haber cientos de predicadores y de ministros, pero en lo profundo de su corazón no tienen un verdadero compromiso con el Señor. Y no son honestos verdaderamente. Y como es Dios quien conoce todas las cosas, Dios sabe lo que hay en lo profundo del corazón. Entonces, por eso, cuando Dios mira, nota, y después que buscó, vio que en tu corazón están las cualidades, aunque seguramente todavía sigues con imperfecciones, pero Dios te va a usar hasta el límite, porque Él ha notado que tu corazón es conforme a la voluntad de Dios y que eres verdadero, eres honesto, eres una persona que sí quiere tener una responsabilidad en la obra del Señor. De lo contrario, no funciona este asunto, hermanos. Y por eso es que en las congregaciones hay tanto conflicto, porque la gente, si quiere, hermanos, que se le reconozca, que se le respete, pero nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos primeramente aprender. Que, hermanos, Dios vea que en nosotros verdaderamente
hay una persona honesta y que queremos hacer su voluntad. Luego veamos este principio. Un verdadero líder no se define porque lo nombran o lo elige para un cargo o para que tome o porque tomó un curso, perdón. Es bueno aquello, pero no quiere decir que esta persona ya está lista, porque Dios es quien primeramente prueba si aquella persona en verdad está preparada para ser un líder, un predicador o un ministro. Le explico un poquito esto. Los líderes, los hombres de Dios y las mujeres de Dios no se definen porque el pastor nos haya nombrado para trabajar en ciertas áreas. Es bueno y es importante aquello que el pueblo, la asamblea, quizás digan, fulano tiene cualidades. Y en verdad hay personas que se les nota que tienen las cualidades para llegar a ser un ministro, un predicador, un evangelista, una persona que pueda liderar, que pueda ser sabia, que pueda tener respeto para los hombres que Dios ha puesto al frente, porque este asunto no crea usted que es así, solamente así. La Biblia bien clarito nos dice que Dios a quien habla es al ángel de la iglesia y claro, a todo el pueblo también, pero el hombre que Dios ha puesto es el hombre al cual se le debe respetar. Y eso se ha perdido ahora en la mayoría de las congregaciones. No en nosotros, gracias a Dios, hermano, porque nosotros seguimos guardando estos principios. Pero la gente no quiere esto. Entonces, un verdadero hombre, una verdadera mujer no se va a definir porque lo nombraron y le dijeron, bueno, usted es presidente de caballeros, usted es presidenta de las damas, usted es maestro de escuela dominical. Eso no significa que esa persona en verdad lo es. Se le ha dado la oportunidad para que ejerza. Pero, hermanos, en ese proceso, Dios es quien se va a encargar de aprobar o desaprobar. Porque nosotros los hombres nos podemos equivocar. Samuel dice en la Biblia que fue un hombre, hermanos, que no dejó caer palabra a tierra. Y se equivocó 6 veces llamando el ungido a los hijos de Isaí. Y el verdadero estaba allá, hermanos, escondido cuidando las ovejas de su padre. Y le dice Samuel cuando dice al último, hermanos, estos son todos ya. Le dice, ahí todavía hay uno, le dice, que está allá cuidando las ovejas, le dice. Manda a traerlo, le dijo Samuel, porque no nos sentaremos a la mesa si él no está con nosotros. Y venía David, muchacho jovencito, rubio, de hermoso parecer, y el Señor le dice, ese es, derrame el aceite sobre él. Y habían pasado, hermanos, todos sus hermanos y ninguno Dios eligió, porque él era el hombre que Dios había designado. Entonces, esto, hermanos, puede hacer que el pastor diga, sí, hombre, usted, mire, tiene las cualidades, pero eso no significa que Dios lo haya probado de verdad. ¿Cómo entendemos esto nosotros? Eso lo vamos a discernir y lo vamos a visualizar viendo el respaldo de Dios en tu vida en lo que haces. Cuando Dios te pone a hacer algo y la gloria de Dios está contigo, se manifiesta en ti y todo lo que haces, hermano, Dios lo respalda, Dios te usa, entonces estamos seguros que vamos en el camino correcto porque Dios está aprobando lo que estás haciendo, porque eres una persona que en verdad Dios te ha llamado. Pero hay personas que te ve que se ponen, hermano, y el asunto no arranca. No funciona, hermano, como esos camiones viejos que usted los prende y pasan 2-3 horas y usted aguantando frío y no calienta. Entonces, algo sucede con aquello. Algo está pasando en la vida de ese individuo o de aquella hembra a la cual se le está dando la oportunidad. Le diré las características de una persona que tiene cualidades para esto. Es una persona responsable. Es una persona que se responsabiliza a sí mismo sin nombramiento. ¿Me entendió esto? No se vaya a asustar. Es una persona que se responsabiliza
de sí mismo sin que nadie lo nombre. Le explico. Aquí hay tantas necesidades en esta iglesia. Usted no está esperando a que lo pongan a usted para que agarre la escobita y comience a limpiar o a barrer. No está esperando que le llamen para rogarlo a que venga a la iglesia. Eso es responsabilidad, hermanos. La responsabilidad de nosotros es que necesitamos formarnos desde el principio a que nadie nos esté rogando para hacer las cosas o que los estén nombrando para hacer las cosas en la obra del Señor. Esto implica que usted no tiene carácter y usted no anhela y usted no tiene las cualidades para llegar a ser una persona que Dios va a designar un día para un trabajo específico. Así es esto del evangelio. Sencillo, humilde, pero poderoso. ¿Cuántos años estuvo Josué trabajando a la par de Moisés en el desierto? 40 años. 40 años caminó este hombre sin la promesa que él iba a llegar a ser el hombre que iba a introducir al pueblo a la tierra prometida. Porque él estaba seguro que Moisés iba a adentrar con ellos. Josué trabajaba incansablemente sin saber que un día el Señor iba a decirle a Moisés: Moisés, no entrarás por cuanto has desobedecido, no hiciste mi voluntad, no me diste la gloria cuando deberías haberlo hecho, entonces no entrarás, solo mirarás. Y mire, Moisés es uno de los líderes más extraordinarios que encontramos a la luz de la palabra, excepto nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que como Él no hay ninguno, que Él es el Todopoderoso. Pero Josué, hermano, fue un hombre obediente. Josué, ve a pelear, iba a pelear. Josué, ayuda al pueblo, iba a ayudar al pueblo. Josué fue un hombre sujeto y sometido a la palabra de un hombre que le estaba ayudando en su formación. Mire, 40 años no es poquito. Y hay personas que a los 2-3 meses al año, hermano, están desesperados. Tanto tiempo y no miran nada en mí. ¿Es responsable usted? ¿Ha tomado responsabilidades sin que se le haya nombrado para hacer algo? Sí, hermanos amados, ni siquiera muchas veces somos responsables para venir a los cultos. Y ustedes perdonan, pero así es mi manera de expresar y de hablarlo. Porque Dios, hermanos, no quiere que nosotros rodeemos en estas cosas. Si usted quiere ser una persona que brille en el evangelio de verdad, que, hermanos, haga la diferencia en el evangelio, no esté esperando que el vecino, que el amigo, que el fulano haga las cosas. Levántese usted y comience a dar un paso firme, a hacer las cosas, la obra, la voluntad de Dios, para que este asunto funcione en nuestra vida, mis amados. Si a mí me gustara que solo los líderes hubieran esta noche. Si no es que estoy profetizando, porque sé que aquí muchos pueden hacer aquello si en verdad nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando alguien, hermanos, no es una persona calificada por Dios, usted va a ver esto. Cuando a una persona se le nombra para ser, como ya dije, presidente o ser en cualquier departamento, usted va a ver que esa persona comienza a tener un espíritu de servir, de moverse. Porque no lo hizo antes. ¿Qué va a pasar cuando le quiten ese cargo? Vuelve a caer en la misma condición de frialdad y de conformismo. Porque solamente ellos, hermanos, buscan un puesto en el cual sean honrados. Esa persona no sirve. Si usted tiene que saber algo esta noche, es que su responsabilidad es con cargo o sin cargo. Es que lo nombren o no lo nombren. Usted es una persona que tiene responsabilidad con el Dios del cielo primeramente. Yo siento al Señor esta noche. Esta obra, ya no podemos decir que está comenzando. Esta obra ya tiene gente. Y ustedes tienen que ir comprendiendo los principios básicos y reales de la palabra de Dios. Y no podemos evadirlos
Porque Dios, hermanos, quiere hacernos personas responsables. ¿Cómo es que un hombre, solo cuando le nombran, va a ser diácono, va a ser un predicador, un ministro, va a comenzar a respetar a su esposa? Y el resto de los demás días que se le dio oportunidad, ¿por qué no lo hizo? O la dama, cuando se le va a nombrar para que sea algo en la congregación, hasta entonces cesan los gritos, cesan los pleitos, las murmuraciones, los insultos, los menosprecios. Algo pasa con aquello. Y Dios no trabaja así. Y no va a funcionar porque Dios se desagrada cuando nosotros damos los cambios solo por una simple posición en la obra de Dios. Las verdaderas mujeres de Dios van a respetar, sea que tengan un ministerio, sea que tengan una responsabilidad o no, lo van a hacer. Porque eso se llama, hermanos amados, que nosotros nos comprometemos. Y eso es lo que la gente no quiere, compromiso. Porque el respetar a su cónyuge es de compromiso. Es que nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Así es de que a las personas les sucede esto. Hoy nombraron a fulano de tal como nombre, y usted lo va a ver que es el primerito que está en el culto. Lo va a ver entonces que es el primerito que está orando, que es el primero que está animando. Pero fue porque está nombrado. Fue porque le dieron la posición. Ese trabajo tenemos que hacerlo aun cuando nosotros no estemos en esa posición. Porque de eso va a determinar dónde Dios te va a poner. Porque si no, vamos a ser, hermanos, personas que no vamos a avanzar en esto. Continuamos porque ni sé cuánto tiempo llevamos, hermano. Pero tenemos toda la noche, ¿verdad? Mire, los verdaderos líderes de Dios y hombres de Dios tienen que preocuparse por ser llenos de Dios. No podemos hacer este trabajo nosotros en sequedad. No podemos hacer este trabajo nosotros insípidos. No podemos hacer este trabajo sin gracia de Dios. Aún nuestro Señor y Salvador Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo para ir al desierto y buscar la presencia de Dios en ayuno y en oración. Aquí vamos a desglosar muchas cosas, pero antes quiero, mis amados, decirles lo que sucede con los hombres de Dios que se someten a hacer la voluntad de Dios y a tener una responsabilidad. Vimos a Josué y tenemos a Eliseo. Usted ve que Eliseo, cuando Elías le tira el manto, inmediatamente, hermanos, tomó una decisión. Esto es de gente que se decide. Este es de tomar, hermanos, una decisión rotunda. O queremos servir a Dios o no queremos hacerlo. Porque ese es asunto personal de nosotros. Eliseo estaba arando y tenía la última yunta de bueyes y pasó Elías. Y mire, hermanos, inmediatamente abandonó todo. Hasta mató los bueyes. ¿Qué culpa tenía, hermano? El arado lo usó para asar la carne y darle de comer al pueblo. Eso es abandonar todo lo que nos va a estorbar en este camino. Es algo que nosotros muchas veces no queremos hacer y es un precio a pagar. Si queremos que Dios nos use, tenemos que entender estos principios. Y comenzó a servir a Elías. Quédate aquí, le decía Elías. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Oiga, hermanos, eso es estar decidido. Eso es haber tomado determinaciones firmes. Acerqué al Señor, no me salgo de la iglesia, permanezco en ella. Amo a mi Señor y quiero servirle hasta el último suspiro de mi vida. Porque hemos decidido servirle, seguirle, amarle, respetarle.
Y eso va a tener una recompensa enorme. Eliseo siguió, usted ya sabe la historia, hasta que se llegó el momento en que a él le tocó tomar la responsabilidad que tenía Elías. Lo mismo que a Josué. Pero fueron hombres decididos. Hombres que estuvieron dispuestos a pagar un precio. Y mire, hay momentos en los que a la persona se le presenta ese espíritu de quererlo desanimar. Pero estos hombres no se desanimaron. Continuaron, siguieron hasta que lograron la bendición que Dios tenía para ellos. No, hermano, no esté pensando que este asunto va a ser así, que ya mañana el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. Puede que Dios lo haga, y gloria al Señor si ocurre. Pero este asunto es de paciencia, y es de esperar en Dios, y es de guardarnos para Dios. Es de serle fieles al Señor, porque a su tiempo nosotros vamos a alcanzar la bendición de Dios. Entonces, un líder, hermano, verdadero va a tomar responsabilidades y lo hará voluntariamente, no por obligación. No sirve, porque hay personas que hacen las cosas porque se le dijo o porque se sintió obligado. Esto tiene que ser voluntario, señores. Aquí a nadie se obliga a que trabaje en la obra del Señor. Tiene que haber voluntad en nosotros y deseo en nosotros de hacer la obra del Señor. Porque de otra manera, hermano, no va a funcionar. Desglosamos esto que le dije en un momentito. El Señor fue lleno para comenzar su ministerio. Y no lo hizo, hermanos, hasta que pasó el desierto, el proceso. Ahora, nosotros como hombres de Dios, mujeres de Dios, que anhelamos, que deseamos este asunto, primero tenemos que entender que nosotros tenemos que ser personas de oración. Un verdadero líder es responsable en sus oraciones. Mire, les diré algo, sé que hay hermanos del pueblo aquí que no me lo vayan a tomar a mal, o no vayan a pensar que tampoco tienen la responsabilidad de no hacerlo, pero le diré algo: un líder no es una opción el no orar. El pueblo, si quiere, puede hacerlo, y si quiere, no. Por eso le dije que no me vaya a malinterpretar. Le explico. Si usted todavía no tiene ningún, puede ser que en su debilidad usted diga: hoy voy a orar, hoy no lo voy a hacer. Está bien, usted todavía no tiene responsabilidades, pero si las anhela, eso no puede caber en su mente. Ahora, para un hombre de Dios, una mujer de Dios que está ejercitando, no hay opciones, no hay excusas. Tenemos que ser personas que somos responsables en nuestras oraciones con el Señor. Jesús, hermano, se iba en la noche y allá pasaba en la noche orando al Padre. Y sé que aquí, hermano, muchos de nosotros pasamos por momentos difíciles, pero hay muchos de nosotros también que superamos esto y comenzamos a vivir una vida de oración. Y miren, los que han experimentado esto, qué hermoso se siente levantarse, hermanos, de madrugada, hablar con el Señor. Hermano, se siente un ambiente glorioso cuando usted se mueve afuera en ese mundo. Si usted es una persona que está bañada de oración, usted camina seguro, usted camina firme. Usted es una persona que los demonios le tiemblan, porque saben los demonios que usted es una persona de oración, que es responsable en su oración para con el Señor, mis amados. Miren las características de un hombre, de una mujer de Dios, es eso: persona de oración. ¿Quiere saber si usted no tiene las cualidades para ser un líder, un predicador o una predicadora? Su oración, la que hace, eso le dice todo. Si usted no ora y si usted no busca al Señor en oración, eso deja muchas declaraciones en su mente y en su corazón, porque no es responsable. Entonces le va a costar mucho trabajo. Pero no hay nada imposible para el Señor, porque nadie puede hacer lo que no sabe si no le es enseñado. Entonces nosotros tenemos que aprender estos principios. Segundo,
El hombre de Dios, el predicador, el ministro, el líder, tiene que ser una persona que le guste escudriñar la palabra de Dios, que se sumerja en ella. Puede ser que los hermanos del pueblo, hermanos, algunas veces por cansancio, las ocupaciones y cuánta cosa, no lo hagan. No para nosotros. No para nosotros. Y estamos ejercitando esto y que queremos llegar a ser hombres y mujeres de Dios, que Dios nos use. No podemos evadir este compromiso. Es que esto es de compromiso, señores. Esto es de responsabilidades, hermanos. No es un asunto en el que nosotros, sí, yo quiero que el Señor me use, pero allí donde yo ponga el dedo, allí voy a leer, Señor. No. Usted tiene que escudriñar, usted tiene que leer, usted tiene que sumergirse, usted tiene que prepararse para poder tener palabra, para, hermanos, compartir con el pueblo de Dios y que el pueblo sea edificado por la palabra que Dios va a declarar a través de sus labios. Mire, yo vengo de la iglesia Apóstoles y Profetas en El Salvador, y cuando era niño recuerdo que los ancianitos, yo los respeto, mi respeto para ellos y el fundamento poderoso. Pero ocurría que ya le decían, bueno, vaya hermano usted. Los hermanos en preparación ponían un mensaje, hermano, y se tiraban por donde fuera, sin un orden, sin compromiso, sin oración muchas veces, y sin prepararse para poder predicar la palabra de Dios. Este asunto no puede, yo sé que Dios no va a dejar a nadie avergonzado, y en su amor y en su misericordia les ha ayudado a muchos hermanos, pero ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque a vosotros, digo el Señor, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Si no tenemos palabra de Dios, nosotros qué vamos. Por eso es que usted ve tantos predicadores que se ponen a decir payasadas y a decir cuánta locura, hermanos, porque se perdieron. Un pasaje lo tomaron como un pretexto para hacer cuantas cosas, y no, al final no quedó nada claro en la mente de los oyentes, y someten al pueblo a una tortura de palabras que ni ellos mismos entienden. Entonces todos estos principios son importantes, hermanos. La lectura de la palabra del Señor para prepararnos para hacer este trabajo. ¿Les gusta la enseñanza? Amén. Es bien importante, amados, porque le diré algo. Esta palabra no es específicamente solamente para los que están comenzando a ejercitar, los que ya lo hacen. Es para todos nosotros, porque vamos caminando hacia el cielo y algo tenemos que hacer en este evangelio. No podemos nosotros malgastar nuestro tiempo y venir solamente a sentarnos y nunca escalamos y nunca crecimos. Tenemos que anhelar y desear hacer algo en la obra del Señor. Tercero, la consagración. Un hombre de Dios y una mujer de Dios tienen que aprender qué es consagración. Es guardarse para Dios, es vivir una vida plena en santidad. Porque un hombre de Dios y una mujer de Dios, si no tiene oración, no tiene lectura y no está consagrada para el Señor, en otras palabras, apartado para Dios, no va a poder. No va a poder. Porque la consagración es importantísima para nosotros. Todo lo que se preparó para usarlo en el templo era consagrado. Era, hermanos, algo apartado. Nosotros hemos sido apartados para hacer este trabajo. Y la consagración tiene que estar en nuestras vidas, sí o sí. No son opciones. Cuarto, porque vamos a ir terminando, la búsqueda. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que anhela y desea estar al frente de un pueblo, predicando, haciendo la obra del Señor, tiene que ser una persona que busca al Señor. La búsqueda, hermanos, tiene que permanecer en nosotros siempre. Y no podemos evadir estos puntos, porque mire, son importantes. Y si usted me dice esta noche, bueno, pero es que yo miro el asunto bien lejos para mí. Bueno, si no comienza hoy, jamás llegará. Aleluya, bendito Dios. Si no tomamos responsabilidades hoy, jamás llegaremos. Porque allí dice el pasaje, preséntate tú en todo como ejemplo.
Cuando dice tú, nos está señalando a nosotros. Está dirigiéndose a nosotros. Quinto, tiene que ser servicial. Un hombre de Dios y una mujer de Dios tienen que ser servicial. Los discípulos, hermanos, tenían este pensamiento, pensando quién sería el mayor entre ellos en el reino de los cielos. El Señor les dice: el que no se humilla como un niño no puede entrar ni ver el reino de los cielos. Y también el Señor les dice: yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, Jesús, su ministerio fue de servir. Ahora bien, el servir no solamente servir un sermón. Porque hay predicador que piensa que porque ya predicó un mensaje bonito, cantó hermoso y el Señor lo usó, eso es todo lo que va a hacer. Y de ahí solo le va a gustar señalar, mandar a estos, a aquellos. No. Cuando la Biblia nos habla de servir, es que en todas las áreas nosotros tenemos que tener ese espíritu de servir. Un hombre de Dios y una mujer de Dios que es usado por Dios tiene que tener estas cualidades: servicial, trabajador en la obra. ¿Cómo va a ser que todos los hermanitos del pueblo van a estar trabajando, haciendo protemplos, limpiando el templo, haciendo esto, y él de ocioso? No, así no funciona. ¿Sabe qué va a pasar? El pueblo va a comenzar a rechazarte tu mensaje, porque dices una cosa pero haces otra. Cuando nosotros aprendamos qué es servir, Dios quiere vernos sirviendo, hermanos, desde que Dios te use aquí, que te use limpiando el templo, haciendo esto, recogiendo en la ven, trabajando aquí, haciendo la obra del Señor, visitando a los enfermos, orando. Hermanos, eso es servir. Hay tantas áreas en las que podemos servir, hermanos, en la obra del Señor. Y un líder verdadero, un predicador que se está formando, tiene que, mire, como pueblo de Dios, tenemos nosotros la responsabilidad de observar a la gente también, hermanos, y orar por ellos, no criticarlos, porque ese es otro punto. Sí, porque hay personas que al ver a una persona que Dios le está usando y falló, porque siempre vamos a fallar, ténganlo seguro esto. Todavía estamos llenos de imperfecciones y de alguna u otra manera vamos a fallar. Pero eso a usted no le da el derecho que vaya a comernos por ahí, a hablar de nosotros. Más bien ore por nosotros, para que Dios nos ayude y seamos mejores. Porque de eso se trata la obra y el camino de Dios. Entonces tiene que ser servicial. Una persona que verdaderamente sirve al pueblo de Dios y a la obra del Señor. Es hermoso, ¿verdad? ¿No le parece? Pero es una gran responsabilidad. El querer llegar, hermanos, a crecer en todas estas áreas conlleva tiempo, conlleva sacrificio, conlleva, hermanos, muchas cosas que nosotros tenemos que aplicar a la vida de nosotros. Ahora, no es por temporada tampoco. Aleluya. Porque hay personas que hay en una temporadita imparable, hermano. No hay quien lo detenga. Él ora, él predica, él ayuna, él vigila, y de repente usted ve que como que un globo que le metieron una aguja, hermano, y lo ve inflado usted. Ya no aparece, ya no quiere contestar el teléfono, ya hay que andarlo buscando por allá para llevarlo. No, hombre, hermano, la responsabilidad es que, hermanos, si estamos llenos de Dios o nos sentimos tristes, abatidos, vamos a tener siempre ese deseo de servir a nuestro Dios, porque a Dios no se sirve por circunstancias, hermano. Sí, porque las circunstancias muchas veces hacen que la persona esté feliz. Tiene un buen trabajo, está feliz. Tiene la nevera llena, está feliz. Tiene dólares en su cartera, está feliz. No tiene nada, hermano, y camina. No, hombre, hermano, si nosotros tenemos la bendición de Dios. Y Pablo dice, yo estoy acostumbrado, porque este asunto es de acostumbrarnos a vivir y a caminar en la abundancia como en la escasez. Gozarnos cuando hay y glorificar al Señor cuando no hay. Pero qué difícil es, ¿no es cierto? No es lo mismo andar $100 que andar uno, o andar 1000 que andar 100, ¿no es cierto?
La persona cuando tiene, siente que tiene fuerza. Pero cuando no hay nada, siente como que. Entonces usted depende de circunstancias y no de Dios. Y nosotros no dependemos de las circunstancias, sino que dependemos del Dios del cielo. Y cuando tenemos estos principios, nosotros somos, hermanos, personas maduras y dispuestas para toda buena obra, que Dios puede usar a mi siervo, mi sierva, sin, hermanos, equivocaciones, y Satanás no va a tener nada malo que decir de vosotros. Por eso tenemos que presentarnos en todo como ejemplo de buenas obras, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas, irreprochables, de modo que el adversario se avergüence. ¿Quiere avergonzar usted al diablo? Lea bien ese pasaje y aplíquelo a su vida. Pero de lo contrario, él nos va a avergonzar a nosotros. Pero no queremos eso. Queremos que él se avergüence de nosotros. Y que no tenga, oiga, nada malo que decir de nosotros. Nos ponemos de pie, por favor. Queremos darle gracias a nuestro Dios esta noche por este momento que hemos estado hablando de esta palabra. Es tan necesaria y tan importante para la vida de nosotros que nos hará crecer y nos hará escalar. Pero esta noche queremos orar. Hay necesidades, hermanos. Tenemos aquí que se pide oración por la familia Toriano Martínez